Hola Pedro, ¿Qué buen tal? día, ¿Qué ¿cómo tal, te va? Osvaldo? Bien, Un bien. saludo a vos, Te a toda la perdíamos, te audiencia. perdíamos. Dijimos, bueno, vamos a ver, a tratar de reubicarlo al doc. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, realmente hay muchos temas inquietantes en estas horas, ¿no? En materia jurídica, en la Argentina, en Latinoamérica. ¿Cómo estás visualizando estas presiones que está teniendo la justicia específicamente en la Argentina en estas horas? Bueno, es una presión, digamos, de condicionamiento, ¿no? Ajá, Constante. Siempre hago mención a lo que refiere el fiscal al fiscal Delgado como ujú, esa membrana que empieza desde el poder político a resquebrajar y a generar huecos sí, tanto de seducción, de condicionamientos, de ujú, presiones, sí, todo en base a intereses sectoriales y que lo único que hacen es ir en detrimento a lo que es la sociedad. ajá, No nos podemos olvidar que la justicia no es solo para aquellos que están en la función pública, es para el ujú, ciudadano común. Y claro, si el ciudadano común no tiene la tutela del derecho aplicado mediante los jueces, digo, ¿en qué sociedad vamos a terminar? ¿No? Porque digo, sin justicia, sin instituciones, las cuestiones de dirigencia política cada vez más diezmadas y la confianza de la sociedad en la misma sociedad, bueno, hace que cada uno tengamos nuestras propias normas y lo vemos cotidianamente, ¿no? La ujú. aplicación de la mano propia y la ley propia de cada uno que nos hace más vulnerables cada día. Claro, lo vemos diariamente, vos claramente lo estabas de alguna manera sintetizando en tus palabras cuando realmente vemos el tremendo deterioro que hay en esta sociedad que realmente no tiene una respuesta clara de la justicia y es permeable a los aprietes, al servilleteo, berreta que tiene la dirigencia política en la Argentina, de presionar a la justicia y que ella se deja manipular, ¿no? Porque también sabemos que hay, bueno, jueces que son permeables a esta situación, lo denuncian muchos de ellos, muchos que están todavía en función, otros que ya se han tenido que ir o que lo fueron, y muchos fiscales realmente que están preocupados por esta tremenda manipulación que tiene un poder que debería ser independiente para de alguna manera ejercer eso que conforma la palabra justicia, ¿no? Sí, aparte, a ver, tengamos en cuenta que la concepción hoy, que parece que lo hemos normalizado Sí, en una claro, escucha cotidiana, sí, de decir, bueno, necesitamos jueces con coraje. A mí no me claro, parece que tengamos que claro, tener jueces con coraje. Si sí, nosotros tenemos que tener jueces con coraje, estamos hablando de que estamos en un nivel institucional de -10. claro, Los jueces tienen que cumplir su función como la deben cumplir dentro del ámbito de razonabilidad. Ahora, si nosotros cotidianamente estamos hablando de jueces corajudos, me parece que estamos en un problema muchísimo más grave del que pensamos tener. sí, Los jueces deben aplicar la sentencia y deben hablar ujú, mediante la sentencia. Ahora, estamos encasillando a los jueces como hay jueces malos, hay jueces buenos, hay médicos malos, médicos buenos. claro, Digo, eso pasa en todos los rubros, en todos los estandartes sociales, pero ujú, la justicia, como digo yo, es un amplio abanico donde empieza a aplicarse antes del nacimiento de una persona y sigue luego del fallecimiento de esta, digo, y en todos los estandartes de la vida está la justicia y está el derecho, pero no nos olvidemos que las obligaciones también corresponden no solamente al ciudadano común, a los jueces, a los fiscales, sino también a los funcionarios públicos, y esos son los que tienen que dar el visto bueno de ajustarse y someterse a la justicia todos los ujú, días, sea del partido que sea, para la claro. seguridad jurídica del pueblo. Esto de alguna manera se ha visto descolocado tal vez o presionado por el hecho de que justamente como son seres humanos, son hombres y mujeres que tienen tal vez sus ideales, su corazoncito en determinado sector de la política que Por vivimos en supuesto. estos tiempos, tiene influencia evidentemente, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para lograr algún equilibrio, algo que sea razonable y poner en la balanza para ejercer justamente justicia cuando se ven una gran cantidad de hechos que realmente son tremendamente coaccionados, presionados, manipulados de una manera vergonzosa en la Argentina y que vuelven a repetirse, ¿no? Donde realmente la gente entra en un desconcierto bastante importante. La caída de la imagen de la justicia en la Argentina y en otros varios países de Latinoamérica es muy vergonzosa en los últimos tiempos. Exactamente, hay un abanico muy amplio acá. Acá Ajá. estamos hablando no solamente de la politización de la Sí, justicia, ahí está, donde claro. esto se viene, Ujú. donde se viene estudiando hace un montón de tiempo, Ajá. inclusive impactó en la Corte, ¿no? Bueno, ¿qué Sí. tenemos? Jueces donde vengan del sector público, del privado, Claro. ortodoxos, no ortodoxos, Ujú. digo,
la politización, somos seres humanos y siempre vamos a tener tendencia. Ahora, sí, la capacitación de los jueces tiene que estar por arriba de eso, más allá de la tendencia que puedan tener. Digo, es un ideal tal vez utópico, pero no deja de ser los juzgadores en las causas que tienen que atender. Y después tenemos digamos, la falta de confianza a nivel latinoamericano, donde la corrupción ha impactado en todos los estandartes de la vida, inclusive nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo, inclusive hoy, de no respetar las leyes, y a su vez estar preocupados, porque hoy en la comunidad, cuando tenemos un caso de renombre o mediático, la población, la sociedad, y creo que en algún punto con justa razón, cuando pide justicia lo único que está pidiendo es venganza. Ajá. Ese es un tema muy, muy denso, muy delicado, porque va atentando también de alguna manera contra la propia credibilidad de la justicia y la falta de concientización de los pueblos. En este sentido, el ciudadano común no ha, digamos, sido consciente de valorar ciertas cosas que se han producido y otras que se han dejado justamente de concretar. Exactamente, y lo vemos. Digo, cuando uno pide justicia, la concepción de justicia está dada en dos ámbitos. O me dan la razón o no me dan la razón. Y esa es la verdadera justicia. Pero no podemos, digamos, pensar que la justicia es solamente aquella buena la que me va a dar la razón. Sí. Pero hoy, en el detrimento, como digo, de la credibilidad jurídica y judicial que estamos viviendo, no a nivel general porque, repito, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero como el famoso dicho, 10 malos hacen más ruido que 100 buenos, es como que ese avasallamiento constante de la justicia, de los intereses propios que muchos profesan, generan un impacto demasiado grande, ¿no? Y lo que más me preocupa es que la norma individual, la ley individual de cada persona hoy en la sociedad vale más que cualquier norma escrita, ¿no? La norma escrita parece que fue dejada de lado, la Constitución como norma suprema no es aplicable y solamente se aplica la que yo considero dentro de mi casa, con mi familia, es la válida, y si no es válida, aplico justicia de lo que a mí me parece, pegando un tiro, rompiendo algo, el relato salvaje que vemos en la calle constantemente, ¿no? Claro, sí, la agresividad constante que uno nota que está ahí presente, ¿no? También producto del deterioro de las instituciones y de los líderes que deberían estar bajando una línea más respetable y hacen todo lo contrario, ¿no? Dicen una cosa a la mañana, al mediodía otra y a la tarde te la vuelven a cambiar. ¿Eso ha atentado de alguna manera, Osvaldo, con lo que es la consistencia jurídica que debe tener un país serio, como para que justamente las instituciones y la sociedad funcione adecuadamente? A ver, yo creo que esto es un trabajo que no va a ser propio de un gobierno o de un proceso corto. Ajá. Esto creo que las instituciones se van a tener que poner los pantalones con fuerza de ley en un Estado democrático donde la justicia empiece a ser primeramente expedita, rápida. Sí. No puede ser que tengamos sentencias y aquel que fue a reclamar por la tutela de un derecho, cuando salga la sentencia está muerto. Ejemplo, un jubilado. Sí. Entonces digo, la tardanza, la poca celeridad, la poca eficacia, la poca economía procesal que hoy vemos, bueno, la gente está como harta de esto y creo que estamos perdiendo un Estado de derecho en cámara lenta, digo, la cámara lenta de la pérdida del Estado de Derecho. Sí. Entonces, ya lo decía y lo escribió Hobbes en su momento en el libro El Leviatán, donde la concentración de poder, tanto religiosa como estatal, asumiendo la espada pública para el, entre comillas, castigo de una acción, creo que hoy es el propio Estado el que no hace cumplir esa concentración de poder y la utiliza para sí mismo. Claro. De alguna manera, viste que se da, por ejemplo, que hay organizaciones dentro de la misma estructura judicial como que van haciendo separación de el mundo de la justicia en el país, ¿no? Tenés por un lado lo que es justicia legítima, tenés otro sector que está plantado con otra posición diferente. De alguna manera, algunos dicen que eso sirve para que las instituciones democráticas en un país serio eso funcionen. En la Argentina, ¿eso ha sido de alguna manera contraproducente
para que la justicia de alguna manera se estabilice y pueda generar resoluciones que sean, digamos, transparentes, permeables y equitativas para una sociedad que está bastante, digamos, saturada y cansada de estas cuestiones que vos hablas, de las demoras, de los retrasos que hay, de la manipulación de parte del poder político que se intromete dentro de la justicia para tratar de fogonear y sacar provecho de determinadas situaciones que se viven hace años. A ver, es una descentralización constante, pero el problema no es esa descentralización, el crear nuevos tribunales, el nombrar nuevos jueces, el crear nuevas instancias. Acá el problema es sistemático. Yo puedo, digamos, cortar una torta en 8 pedazos o la puedo cortar en 23. Sí. Ahora, si la torta me la como en el mismo día, me va a caer mal la torta en 4, en 3 o en 20. Digo, la cuestión sistemática, la cuestión de fondo es el problema. Y es más, se vuelve aún más burocrático el tema, porque si yo creo instancias intermedias para llegar a una resolución definitiva, bueno, la persona que antes esperaba 10 años se va a esperar 15. Digo, la cuestión de celeridad, economía procesal y eficacia de la justicia tiene que estar siempre en pos de la resolución del ciudadano o del funcionario, de aquel que sea imputado. Pero la justicia está hecha y dirigida para la población, pero no la podemos burocratizar, no lo podemos llamar la democratización de la justicia, porque digo, estamos creando y estamos nombrando nuevos jueces, estamos creando nuevas instancias. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿De fondo? ¿De forma? ¿Cuál es el verdadero fin? Digo, estas son cuestiones políticas institucionales que para mí atrasan aún más el dinamismo jurídico que debe tener. Hace 30 años atrás no teníamos una llamada democratización de la justicia y la justicia funcionaba mucho mejor que hoy. Entonces, en ese caso, digo, bueno, 30 años tal vez me quedo corto, pero 50 años atrás tal vez funcionaba un poco mejor que hoy y no había tribunales intermedios. Claro, eso habla entonces, de alguna manera, sí, tal vez, perdón que te interrumpa, no, pero habla de alguna manera que se empezó a politizar demasiado la justicia, fue permeable y se prestó al juego de determinados sectores que presionaron para justamente quitarle esa imagen que llegó a tener en algún momento, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para revertir esa situación? Porque estamos con temas muy candentes, por lo menos en la Argentina, tenemos situaciones complejas, con denuncias concretas y claras, porque hay temas, por ejemplo, el tema de la vacuna VIP, el tema justamente de la falta de responsabilidad de los funcionarios del Estado, ¿no? Que cometen atrocidades, que estafan a la sociedad, que estafan al Estado y que después como que quieren salir inmunes de esas atrocidades, de esos actos delictivos que cometen y que encima te van generando, fogoneando situaciones complejas para lograr mayor deterioro de las instituciones y de los instrumentos que hay. Por ejemplo, tenés casos claros como la ley de alquileres, fogoneado desde las propias instituciones justamente que deberían legislar y mantener un respeto y una coherencia con determinadas cosas que se dan en la Argentina. Sin embargo, vos fijate que la gente está percibiendo que se hace todo al revés para embarrar la cancha, como dicen muchos, ¿no? Precisamente, pero digo, esto es una cuestión sistemática que viene hace 100 años aplicándose. Es el famoso poder instituyente y el instituido. Sí. Se empieza a generar algo a fuego lento y cuando nos queremos dar cuenta tenemos la ley frente a nosotros y que no hace otra cosa que burocratizar y generar más lentitud a los procesos que necesitan más eficacia. Esto se resuelve cuando los organismos de control, tanto Consejo de la Magistratura, los juicios políticos, bueno, estén llevados a cabo fehacientemente y no con una interpretación amplia, no con cuestiones dilatorias. Bueno, ¿cuál es la función entre el deber obrado y el deber debido de un funcionario? Deber obrado y deber debido. ¿Qué tuvo que haber hecho ese funcionario y qué fue lo que realmente hizo? Bueno, ahí tenemos un punto de partida como para sancionar o generarle la reprochabilidad a la persona que no cumplió con lo que debería cumplir. Claro. Ahora, cuando vos planteás esto, también ten en cuenta de que, por lo menos en la Argentina, es muy claro lo que se da, ¿no? Fíjate que a medida que van transcurriendo los gobiernos, se van pasando, ¿viste? Y se van tirando los carpetazos unos con otros. Pero la justicia... Bueno, la justicia no investiga en el lapso justamente de esos periodos de los gobiernos que son denunciados y que tienen infinidad de causas. Entonces se van como cajoneando. Cuando termina el mandato de ese gobierno, el que viene
como que intenta mover la causa, que ya tiene por ahí 3 o 4 años, y así sucesivamente, ¿no? Es una constante que llama poderosamente la atención porque sucede en la Argentina hace mucho tiempo. ¿Por qué la justicia está fuera de los tiempos justamente cuando debería intervenir? Vos claramente lo planteabas recién, en el momento oportuno y justo, y no dejar pasar tantos años como pasa justamente en el país, con causas que son tremendamente sensibles. Tal cual como lo decís, Pedro. El tema es que tengamos en cuenta, como digo, una cosa, también hay que reconocer que hubieron edificios con riesgo de derrumbe de las causas acumuladas que hay. Entonces, no es que se reactiva, las causas no llegan a las personas, y ese es uno de los huecos en los cuales, se centra parte de lo que se dice de la democratización de la justicia, la reforma judicial y demás. Pero, esto viene como un dominó con un delay atrasado donde no se puede resolver nada. Todo se recibe, pero nada se resuelve, o poco se resuelve, para no generalizar. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Vos sos optimista? ¿Crees de que el Poder Judicial en la Argentina va a tomar conciencia de esto y de alguna manera va a ir depurando para sanear justamente esas manzanas podridas que hay dentro y de alguna manera demostrar que se pueden hacer cosas realmente como corresponden? Yo creo que sí, y yo creo que va a ser, soy optimista, quiero ser optimista, pero creo que va a ser uno de los pocos ejemplos en la historia de Latinoamérica que el ejemplo no va a venir del poder político, ni judicial, ni legislativo, va a venir desde el pueblo. El pueblo va a tener la obligación, y tiene la obligación de tomar como ejemplo, demostrándole a los políticos y a la clase dirigente qué clase de país o qué clase de democracia quiere vivir. Lo está empujando, lo está haciendo sentir, se está haciendo escuchar, y creo que lo único que falta es ese clic institucional, que alguien levante la bandera y diga, señores, esto se hace de esta manera, y tener, valga la redundancia, esa fuerza para que el pueblo se apoye en algo sólido, y a su vez con la obligación de no solamente votar al momento de votar, sino entender la concepción de sufragiar, que no es lo mismo, la acción, pero también el acceso a quien nos va a representar. Hablo de las listas sábanas, donde conocemos el primero, el segundo y el tercero, pero después no sabemos quiénes son y terminamos pagando las consecuencias a futuro. Claro. Te mando un gran abrazo, sé que tenés otra actividad, te agradezco los minutos compartidos y seguramente nos estaremos contactando en otra oportunidad. Y muchas gracias por esta reflexión, justamente por lo que estamos viviendo en estos tiempos, y esperemos que justamente la sociedad empiece a reflexionar en serio y poner puntos concretos para terminar con esta locura que se vive. Yo creo que la sociedad está en buen camino, y creo que es mucho más sólida y mucho más activa de lo que era hace 20 años atrás. Un fuerte abrazo para vos, gracias, Pedro, a tu equipo y a todos tus oyentes. Muy amable, gracias. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online. Vamos a darle la bienvenida y un gustazo saludarlo. Hace bastante tiempo que no hablábamos con él, pero es uno de los mejores analistas políticos y económicos de Latinoamérica. Me refiero al gran periodista Daniel Mucci. ¿Cómo estás, Daniel? Un gustazo estar en diálogo contigo. Muchas gracias, y muchas gracias por la presentación. Merecida, por cierto. Me parece que estás exagerando. No exagero nada. Vos sabés que me quedo corto, me parece. Daniel, querido, tenemos días movidos, ¿no? En este mes de marzo ya venimos realmente de una situación bastante compleja en materia política. ¿En qué plano? ¿En qué plano estás preguntando? ¿El económico, el de la